was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis tenemos aquí al pequeñín que está en M2 Motor, el taller que vamos a tener como mi pequeña parte de la familia. Y lo bueno que a día de hoy hemos venido a instalar una cosa que a muchos de vosotros os va a gustar. Como podéis ver, son ahora distribuidores de la marca Igla, instaladores oficiales. Lo que pasa es que no vamos a poder enseñaros la instalación, como está claro. Son instaladores oficiales para ello, ¿vale? O sea, aquí tenéis el Instagram de Igla por si queréis echar un vistazo a todos sus productos. Igualmente el taller de M2 Motor para que vengáis a instalarlo al taller. Como habéis visto, los instaladores ya han instalado el Igla en nuestro cochecito, ya estamos solitos y os voy a enseñar el funcionamiento del Igla. Lo más importante, para el que no sepa lo que es el Igla, es un antirrobo que tiene el eslogan de 0 robos en 10 años. Eso significa que no les han robado ni un coche en 10 años. Es más, me han dicho que llevan más, pero ya el eslogan lo tienen que dejar así porque no lo van a estar moviendo cada año que cumplen. Así que eso te da ya una tranquilidad bastante buena. Aparte de ello, como pone aquí, mantienes la garantía de tu coche. O sea que si tienes el coche con garantía, no tienes problemas de ponerle el Igla. Aparte que es algo que vamos, yo lo hubiera puesto en el día 1 que salió el coche. Pero se ha dado la posibilidad ahora y estamos aquí instalando el Igla 231 en nuestro cochecito. Y lo bueno que tiene es que vale para todo tipo de vehículos. Hay diferentes modelos dependiendo del vehículo, dependiendo de los años que tenga el vehículo, pues hay diferentes modelos para podérselo instalar a tu propio coche sin ningún problema. Y como veis aquí el pequeñín, ya le tenemos ready. Y vamos a explicaros un poquito cómo es el funcionamiento, para lo que vale y no sé, las cositas que tiene esto del Igla. Así que vamos con ello y os enseño por la inmovilización. ¿Qué os voy a enseñar? Si es un inmovilizador, pues ¿qué voy a enseñar? ¿Galletas? Pues no. ¡Sois un monstruo! Aparte de la gama tenemos un localizador GPS que en este caso no lo hemos podido instalar. Pero si apoyáis bien este vídeo, me han prometido los buenos de Igla que volveremos a traer alguna cosita al canal. Así que si dais buen amor a este vídeo, seguramente os traeremos más cositas explicándoos más detalladamente pues lo que vamos poniendo, localizadores, inmovilizadores, hoy toca inmovilización. Así que vamos a explicaros el cómo arrancar ahora el coche, cuáles son las modalidades y sobre todo cuál es la seguridad que nos da este cacharrito. Así que let's go. Este es el pequeño aparatito que nos han instalado en el coche y lo han instalado, ni siquiera se lo dicen al propietario del coche dónde lo han instalado, para que ni siquiera yo mismo, yo que sé, imagínate que me torturan, pues no podría ni deciros dónde han instalado el Igla. Así que podría estar en cualquier parte del coche. Y ahora tenemos 3 opciones para poder arrancar nuestro coche. En los coches hay 2 maneras más comunes de poder robarlos. Una es cuando tú te acercas con tu mando a distancia y le das al botón de abrir o cerrar. Los ladrones suelen tener un repetidor de frecuencia y la frecuencia del mando se la guardan y la pueden introducir en otro mando parecido o igual a este, y cuando tú te has ido al Mercadona a comprar, cogen y con su propia llave, ahora sí configurada, abren y se llevan el coche tan pancho. Esa es una de las maneras. Y otra de las maneras es entrando en el coche, ya sí que rompiendo una ventanilla, o si te has dejado una ventanilla bajada por tonto, pues cogen y te insertan por aquí abajo, que como habéis visto alguna vez, que es una toma que conectan con un cable de diagnosis y ya sabes, pirateos máximos. Yo no tengo ni idea de eso y espero no tenerla nunca, y al final pues detectan los códigos del coche para poder arrancarlo y llevárselo. Pues con el inmovilizador lo que hemos conseguido es que ni por el backcom puedan acceder. Ahora mismo actuaría el Igla y paralizaría el coche por completo, y tampoco con la copia de la llave podrían arrancar el coche. Es más,
podrían acceder al coche, pero vamos a ver la prueba de si intentan el arrancar el coche, a ver qué pasaría. Ahora simplemente lo que voy a hacer es mantener pulsado el freno, dar al botón de arranque y, como escucharéis, va a arrancar. Pero como veis, el coche se cala automáticamente, que hay una anomalía en el coche y que hay que llevarlo al taller. A partir de este momento está actuando el IGLA y ya no podríamos arrancar el coche hasta que no tuviéramos 3 de las opciones que tiene el IGLA para poder arrancar el coche. Una de estas opciones es con el volante o con los mandos de aquí, de esta parte de aquí, podemos configurar un código y ese código es personal, claro está, no se lo tienes que dar a nadie, y con ese código podríamos arrancar de forma manual nuestro coche. Os voy a enseñar cómo, poniendo el código, nos avisa el coche de que el código está correcto, cómo podemos arrancar nuestro coche a partir de ahora. Ahora lo que tenemos que hacer, damos contacto, ponemos nuestro código, nos dará 2 intermitencias y eso significa que ha detectado el código y que el código es correcto. Así que a partir de ahora pulsionamos el botón y como veis el coche arranca y podemos circular perfectamente con el cochecito. Esa es una de las maneras, la manual, vamos a llamarlo así, con la que podemos arrancar nuestro cochecito a día de hoy. El código, claro está, pues no lo voy a enseñar porque es privado, pero digamos que se puede cambiar las veces que queráis. La segunda opción que tendríamos es una llave de presencia, que es como una llavecita, una mini SIM, por llamarlo así, que esta llave lo que da es la señal al IGLA de que estamos presentes, de que somos el propietario del vehículo y nos dejaría arrancar el coche sin ningún problema. Esta llave es lo más cómodo y al final es lo que se va a usar siempre y simplemente entramos, lo guardamos, eso sí, no con las llaves del coche, porque si imagínate que pierdes las llaves del coche y tienes esto conectado con las llaves, pues te van a robar el coche, lógico. Lo guardaremos con la cartera, con las llaves de casa, con algo diferente que no sean las llaves del coche y con esto, simplemente accionando el botón de arranque, como veis, el coche arrancaría perfectamente. Nos daría los 2 avisos de intermitencia también, ha detectado la llave de proximidad y el coche, como veis, ya podríamos circular perfectamente. Y esta sería la segunda opción. La última de las opciones es, imagínate, te has dejado la tarjeta en casa o se le ha acabado la pila a la tarjetita o algo de eso y no te acuerdas del código porque eres tonto, porque te acuerdas del código y te has dejado la tarjeta, un problemita tienes. Pero también tenemos otra tercera opción, que sería con la aplicación que tiene IGLA, Author ID. Fácil y sencillo, vinculamos nuestro coche al IGLA con la aplicación y ahora lo único que tenemos que hacer es pulsar este botoncito y a partir de este momento volvemos a dar al botón y como veis el coche vuelve a arrancar, aunque tengamos los avisos que os he dicho, 2 parpadeos, es que acepta el código y ya tendríamos el coche para circular perfectamente gracias a la aplicación. Fácil y sencillo, tenemos 3 posibilidades de arrancar el coche ahora. Y lo mejor de todo es que si no tienen estas opciones, si no son propietarios de tu coche, no podrían arrancar el coche en ningún momento. Yo la verdad es que esto lo llevaba pensando durante meses, pero es verdad que, por ejemplo, mi seguro pues me cubría los 2 primeros años de robo, el 100% de robo. A partir de ahora, de los 2 años ya no es tanto y la verdad es que no me gustaría que me robasen mi coche. A nadie creo que nos gustaría que nos robasen nuestros coches. Es algo a tener en cuenta, ya que a mí sí me ha pasado. Me robaron el coche cuando tenía 18 años, mi primer coche, el Audi A3 8L, y no sabéis la impotencia que te da cuando te roban el coche. O sea, es que te quedas con ganas de matar a alguien y no sabes a quién. Por desgracia no sabes a quién. Así que con esto nos evitamos disgustos, estamos tranquilos, confío en ellos, así que 0 robos en 10 años y ya estoy seguro, ya estoy tranquilo y poderoso. Tengo ganas ahora de que me intente robar el coche. No, que broma, de verdad. Como os he comentado, os voy a dejar todas las redes sociales, todo para que os informéis en la parte de abajo, en la descripción, para que veáis cuál es el que más os conviene a vosotros, ya que hay varios modelos de la marca IGLA. En este caso hemos montado el 231, pero hay bastantes modelos que se pueden adaptar a tus necesidades y puedes echarle un vistazo en su página web. Pues nada más, chicos, ya tenemos aquí el cochecito ready para que no nos lo roben y ya sabéis que en M2 Motor, que os dejo el Instagram aquí abajito,
ahora mismo son instaladores oficiales de la marca Igla. Así que preguntarles, están en la calle Ocaña número 24, en Aluche, Madrid. Así que el que viva cerquita, pues oye, preguntarles, decirles cuánto cuesta, etcétera, etcétera, y encantados os dirán y os darán vuestro Igla y vuestra solución. Así que muchas gracias por estar ahí. Y creo que va a despedir el jefazo. El jefazo. Te dejo despedir el vídeo que estoy diciendo. Muy buenos días. Venga, puerta. ¡Chao! Me ha quedado aquí esto como se Menuda sangre que tiene en la vena este hombre, ¿eh? De puerta de discoteca. A ver cómo lo despide. ¡Fuera! ¡Chao! fuera tampoco, hombre, no vayáis tan lejos, ¿sabes? Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.